Saludos cordiales, estimados estudiantes. Seguimos con el gobierno del doctor Francia, parte 2. El destacado historiador Justo Pastor Benítez, generoso en elogios con Francia, habla de un trabajador incansable, fomentador de la agricultura, de la industria, organizador personal del ejército. Creó escuelas e hizo caminos, recto y honrado en las cosas públicas, de virtudes probadas y de carácter duro y recio. Era célibe, austero y misterioso. Nunca otorgó favoritismos. Cobraba una mínima parte del sueldo que le otorgó el Congreso. Vestía con sencillez. Y como corolario a esta apología, Justo Pastor agrega: fue un César democrático, igualitario e inflexible. El pueblo lo respetó por sus virtudes y porque vio en él a un centinela de la soberanía amenazada. Hijo inexorable de una tierra intransigente, un realizador del designio colectivo, un intérprete de la voluntad nacional. Los paraguayos amaban con amor de patria su tierra, fértil y hermosa, que defendieron constantemente contra enemigos internos y externos, que grandes ríos, montañas y desiertos separaban y aislaban de otras comunidades y que sustentaban una economía no suficientemente próspera debido a la situación mediterránea y a las anomalías fiscales, pero bastante para sus necesidades y para una vida modestamente holgada y feliz. Expresiones de Efraín Cardoso, también historiador paraguayo. No solo resalta la dureza de Francia, implacable, sin compasión, se solazaba con el castigo, sino que también menosprecia su mandato a través de la contraposición de imágenes y hechos. La visión de él es que la llegada de Francia habría puesto fin a una nación idílica. Continuando con el análisis de Cardoso, las primeras medidas de la Junta de 1812 aparecían como las indicadas para continuar con esta línea de desarrollo. Creación de la escuela militar, una cátedra de matemática, una sociedad patriótica literaria encargada de la instrucción pública, reapertura del seminario y adquisición de libros para una biblioteca pública. También se tomaron acciones para promover la agricultura, el comercio, la navegación y la población de los desiertos del Chaco. En contraposición a los intereses de la Junta, en uno de los capítulos de su libro, el mismo Cardoso resume el vacío cultural dejado por Francia. En la paz impuesta por el dictador se extinguieron todas las manifestaciones del espíritu público, aun las de orden cultural. El ambicioso plan de la Junta de 1812 fue totalmente olvidado. El seminario fue suprimido y cuando también desaparecieron los conventos, el Paraguay ya no tuvo institutos de enseñanza superior. Algún esmero se puso en la instrucción primaria y hasta llegó a pensar en abrir una biblioteca pública. En esta etapa,
es la más difícil de la vida nacional. Se paralizó durante un cuarto de siglo el proceso de formación cultural, vacío que habría de ser de irreparables consecuencias en el porvenir. Su política internacional y los fundamentos rusonianos. Si hay un punto en el que coinciden los historiadores que le han dedicado algunas líneas a José Gaspar de Francia, es en el fundamento ilustrado que guiaba su gobierno, principalmente la influencia de Jacobo Rousseau en su política interna. Quien más se aventura en este ámbito es Justo Pastor, quien asegura que la obra más importante de Rousseau fue la principal inspiración para la obra del mandatario. Razonaba como buen lector del contrato social, que la naturaleza ha hecho bueno al hombre y solo la sociedad lo ha corrompido. El Estado es fruto del contrato, la sociedad es su consentimiento. Otro autor, Cardoso, también hace referencia a la admiración que sentía el dictador por los romanos y por el ginebrino. No buscó antecedentes en la historia nacional, sino en la de Roma, y no hizo sino desarrollar la teoría rusoniana, que la voluntad general hasta sus últimas consecuencias, por el mismo proceso que llevó a Robespierre al mandato absoluto y al terror. En el contrato social se propugnaba la supresión del poder de las leyes cuando lo requería la salud de la patria y el otorgamiento de un jefe supremo, de poderes de vida o muerte, pues hay ciertas situaciones desgraciadas en que no se puede conservar la libertad sino a expensas de los demás, y en la que el ciudadano no puede ser enteramente libre sin que el esclavo sea sumamente esclavo. En aras de la libertad nacional, amenazada por las pretensiones de Buenos Aires de restaurar el virreinato, había que sacrificar todas las libertades individuales. Tal fue la doctrina oficial de la dictadura de Francia. Siguiendo con las medidas de gobierno de Francia, mencionamos que el comercio terrestre con el Brasil se realizaba por Itapúa, al no poder producir todo lo que necesitaba. Le hacían falta armas, ciertos tejidos y drogas. Además, necesitaba dar salida al excedente de su producción y no era posible mantener la clausura absoluta. Este comercio por Itapúa se mantuvo durante todo el periodo. También Francia suprimió el cabildo en 1824. Las primeras misiones de Correa da Cámara como cónsul y agente comercial del imperio pidió autorización para llegar a Asunción enviando sus pasaportes. El dictador observó que en sus pasaportes no se daba al Paraguay ni a su gobernante el tratamiento que les correspondía de república soberana y de supremo dictador. Correa da Cámara explicó y Francia aceptó la explicación. Bolívar también pretendió conquistar el Paraguay, así como Dorrego, un enviado de Bolivia. Luego Corrientes declara la guerra al Paraguay. Los republicanos del Río Grande del Sur
La Iglesia Católica también tuvo su tratamiento particular durante el gobierno del doctor Francia. A pesar de las medidas iniciales tomadas contra los eclesiásticos españoles, la Iglesia seguía balanceando el inmenso poder del dictador. El doctor Francia, lector de Voltaire, no era creyente, pero no quiso incurrir en el error de las persecuciones religiosas. Empleó frente a la Iglesia arbitrios destinados a minar su prestigio. La situación eclesiástica facilitó sus propósitos. El obispo tenía las facultades mentales alteradas, el clero estaba corrompido, el culto adolecía de numerosas prácticas supersticiosas. El dictador suspendió por decreto al obispo, persiguió implacablemente los vicios eclesiásticos. La medida más radical fue la secularización de los religiosos, con la consiguiente ocupación de los conventos e incautación de los bienes de las órdenes. El Estado se enriqueció considerablemente y el clero desde ese momento dependió de él. Se permitieron todos los cultos y esta fue la sola libertad admitida durante la dictadura. 5.000 hombres disciplinados y en cualquier momento podían aumentar a 40.000 montaban guardia en la capital y en las fronteras. El doctor Francia le imprimió su cuño característico, interviniendo de una manera personal y directa hasta en los menores detalles de la organización del ejército. El sistema financiero implantado por el dictador se basaba en rentas fijas y accidentales, siendo de la primera clase los diezmos, impuestos sobre las tiendas, los derechos de exportación e importación, las alcabalas, el papel sellado, impuestos al abasto y al mercado, las contribuciones forzosas, las confiscaciones de bienes y la herencia extranjera. Las contribuciones forzosas eran impuestas al elemento español cada vez que había necesidad de realizar obras públicas y proveer a la defensa de la República. Francia creó numerosos impuestos. La instrucción pública. Ninguna atención prestó el dictador a la cultura superior. El plan de la Junta Gubernativa fue abandonado, la Academia Literaria dejó de funcionar, desapareció el Seminario de San Carlos. La instrucción de las primeras letras era muy extendida desde los tiempos de la colonia. Casi no había analfabetos en el país. Durante la dictadura se prestó la misma atención a la enseñanza primaria. El territorio nacional estaba dividido desde la época colonial para los fines administrativos en dos grandes comandancias, la costa arriba y la costa abajo. El aspecto edilicio de Asunción tenía las calles tortuosas, desiguales y muy angostas, las casas sin altos, aisladas por lo general y mezcladas con árboles, jardines y malezas. Presentaba más bien el aspecto de una aldea. En todas partes brotaban manantiales que formaban arroyos y lagunas. El dictador puso empeño en mejorar el aspecto de la ciudad, ensanchó las calles, hizo cubrir los zanjones y reparar los edificios públicos. La indumentaria de la época era de traje de etiqueta de Francia,
casaca azul sobriamente adornada con angosto galón de oro, chaleco y calzones de casimir blanco, elegante espadina al costado, medias de seda blanca y zapatos finos con pequeñas hebillas. El Estado social de derecho. La dictadura produjo la completa nivelación de la sociedad paraguaya. El viejo patriciado de añejos blasones fue diezmado por la muerte, inutilizado por la cárcel y las confiscaciones. La burguesía mercantil de origen europeo, asfixiadas sus fortunas con la desaparición del comercio fluvial, se vio además proscripta de la vida civil por la prohibición del casamiento con mujer paraguaya blanca. Debían casarse con indias si querían hacerlo, para evitar el ascenso en la sociedad por medio del matrimonio. En reemplazo de las clases aniquiladas, no aparecieron aquellas propias de los regímenes dictatoriales. No se formó ninguna oligarquía militar ni funcionario civil gozó de la preferencia o amistad del dictador. La igualdad más absoluta rigió la vida paraguaya. Las clases inferiores no se sintieron marginadas por la dictadura. Les concedió ventajas que hasta entonces desconocía. El orden más perfecto reinaba en el interior. No estaba permitida la vagancia, había tierras para todos, no se sufría miseria, la delincuencia había desaparecido. Los campesinos gozaron de una seguridad nunca conocida. La ideología del doctor Francia puede sintetizarse en la autodeterminación, el reconocimiento de los límites tradicionales y la libre navegación de los ríos. Su despotismo parece una defensa telúrica. El tirano era hijo de su selva, que defendía su derecho primordial a la vida independiente. José Gaspar Rodríguez de Francia era un monodeico, introvertido, obsesionado por la idea de la independencia. Frente a su misión histórica cumplida en forma inexorable, están sus actos despóticos y como aval su pureza casi deshumana. Administraba prolija y honestamente el dinero público, no corrompía, pero no era progresista. Era un cimiento, representó la intransigencia de su tierra, no fomentó la cultura ni el progreso material de su país. Para penetrar en su alma hay que hacerlo con escalera y farol. Será siempre un enigma humano.